Vamos a hacer una, vamos a hacer una pequeña presentación de este programa ejecutivo para el sector inmobiliario que coorganizamos junto con la UIF, la Fundación Concilior, que el Colegio de Abogados nos ha prestado amablemente el auditorio. Darles la bienvenida, sobre todo los que están aquí presencial, agradecemos mucho poder verlos y tenemos un montón de colegas que están a través del Zoom. Un poco la idea de esta pequeña presentación de parte mía tiene que ver con presentarle a quienes van a ser los expositores en el día de la fecha, que desde ya los voy a adelantar porque luego me voy a perder seguramente. Está con nosotros Mónica Liborio, la licenciada es directora del Observatorio de Economía del Delito de la Fundación Concilior, que nos va a contar un poco de qué se trata también. El doctor Lisandro Martínez Gorostiaga, quien es abogado, y entre otras cosas voy a simplificar en que es presidente de la Fundación Concilior y especialista obviamente en la temática de prevención de lavado de activos. Juan Lafontana, también abogado, él es subdirector de la Agencia Central, perfecto, de la UIF, y contamos con la presencia de manera virtual del doctor Agustín Biancardi. Agustín también es abogado egresado de la UBA, especialista en la temática de prevención de lavado de activos y fue en su momento director de litigios penales de la Unidad de Información Financiera. Dicho esto, voy a sacar algunas dudas que tienen que ver con el programa. Este programa está pensado para el sector inmobiliario en su completitud. Entonces, por ahí había algunas dudas o algunas inquietudes respecto a cómo ir haciendo las clases. Esta primer clase, el programa consta de 4, es una clase, digamos, general o que nos va a brindar un marco, sobre todo teórico, general y que puede ser útil para cualquier persona que sea sujeto obligado, cualquiera sea el sector al que pertenezca. Luego hay 3 clases que son específicas, así las llamamos en el programa. La clase 2, que está destinada a quienes son corredores inmobiliarios propiamente dicho. La clase 3, que tiene que ver con las fiduciarias. Y la clase 4, con las constructoras y desarrolladoras. A partir de esta clase, donde entramos de manera híbrida, ustedes van a estar matriculados para aquel que se haya inscrito en la clase correspondiente, si se inscribieron solo a una, a dos, al programa completo, van a estar matriculados en el campus virtual que tiene la Fundación Concilior. Es un aula virtual, la Fundación brinda otro tipo de capacitaciones y formaciones académicas, y allí ustedes van a ingresar, le vamos a entregar a lo largo de la semana su usuario y contraseña, ingresan y ahí van a encontrar el enlace de Zoom para conectarse y van a encontrar también una pequeña evaluación que van a tener que hacer una vez que terminen de ver la clase. Esa clase va a quedar grabada unos días, aquel que no pueda estar presente en ese día y hora no se preocupe, porque la UIF en sus resoluciones exige certificado de asistencia a las charlas y también de aprobación del curso, de modo tal que lo van a poder hacer de esa forma. Cualquier inquietud que tengan nos pueden escribir al mail de informes, que bueno, la mayoría que se ha inscrito ha podido contactarnos. No me quiero alongar demasiado, pero era más o menos para ponerlos en contexto. Y bueno, vamos a dar inicio finalmente entonces a este programa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, presenciales y virtuales. Gracias, Eugenia, doctora Eugenia Cereijido, que nos autopresentó, pero es junto con Mariela Daneri, la licenciada Mariela Daneri, parte del equipo de fundación que hace posible que esto se dé. O sea, estaba repasando en este momento la cantidad de inscripciones, más de 500 inscripciones a lo que es la jornada en general, más allá de las particularidades que explicó muy bien Eugenia. Y lo interesante de esto es poder hacerlo en conjunto con distintas instituciones, bueno, particularmente con la Unidad de Información Financiera, que hace unos años, no mucho, pero hace unos años tenemos la agencia regional, o sea, la agencia que está enclavada en la ciudad de Rosario de la Unidad de Información Financiera, que toma todo lo que es la provincia de Santa Fe y Córdoba. O sea, te estoy spoileando un poco, Juan, pero para nosotros que hace tiempo que venimos trabajando en la temática, inclusive desde acá, desde el Colegio de Abogados,
de los distintos institutos, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios COSIR de Rosario hace también un tiempo, con Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, CPI Córdoba, con Colegio de Corredores Inmobiliarios de CUSICBA, de Ciudad Autónoma, que hay presentes en formato virtual, por lo menos por lo que entiendo, puede haber alguno presencial también. Y también esta apertura, bueno, provincia de Buenos Aires también, Ciudad de Santa Fe, Colegio de Corredores Inmobiliarios de Ciudad de Santa Fe, y esta apertura a no quedarnos exclusivamente en lo que es el corretaje inmobiliario propiamente dicho, sino que todo lo que abarca el sector inmobiliario fueron, obviamente, la realización o la idea de este programa, que tiene este núcleo, esta base en esta clase inicial, que va a ser genérica para todos los sectores, pero necesaria para lo que es cada uno de los rubros y sectores, sujetos obligados y algunos que no son sujetos obligados, ya vamos a ver eso, que tienen que tomar, digamos, más allá de una capacitación formal, o sea, tomar conocimiento, tomar conciencia, meterse en las temáticas, más en los distintos lugares en los cuales uno trabaja desde una profesión, desde un oficio o mismo en el mercado en el cual está inmerso laboral, económico, financiero, donde hay un conjunto de pautas a cumplir que hoy, producto de distintos cambios, no solo normativos, que es lo que a lo mejor podemos ver más los abogados, sino cambios tecnológicos, que los vemos absolutamente todos, y cambios sociales. Y para ello, tener en cuenta qué es lo que pasa en algo que está al lado, o sea, más allá de las profesiones o ser primos, como podemos decir los abogados, los contadores, o sea, eh, los distintos colegios, las distintas instituciones, los distintos consejos profesionales y también los organismos estatales. Por eso celebro de antemano la participación de instituciones intermedias como los colegios que mencioné, que la unidad de información financiera, más allá de su presencia en el territorio, es la tercera agencia. Empezaron por Salta, siguieron por el noreste, eh, la tercera Rosario y están ahí viendo alguna otra. Bueno, no importa, eso no lo sigo. Digo, después de 25 años que está cumpliendo este año la primer ley antilavado, o sea, del año 2000, la exclusiva, o sea, tener hace 3 años, 2 años y pico, una unidad regional, una agencia en lo que es eh, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la región en sí, es de suma importancia. Y que esté participando junto con ONGs como es Fundación Conciliar y los colegios, bueno, en este caso Colegio de Abogados oficia de anfitrión, pero hemos realizado innumerables jornadas con distintas temáticas que son transversales. O sea, hemos hablado del secreto o de lo que es la confidencialidad, que todos lo tenemos como profesionales respecto de la actividad que realiza el cliente. Esta introducción yo la hago en razón de, si hoy abrimos las noticias, o sea, cualquier noticia que hablamos hoy, o sea, particularmente hoy, pero hoy 22 de abril, esto más allá de que quede grabado o no, vemos noticias que hacen referencia a distintos operativos, requisitoria de información, allanamientos, y en varios hoy podemos ver que dice hola, hola, a ver, ahora sí, ahí está. Si te recuperamos ahí, sí. Bueno, menos mal que me recuperaron, gracias. Decía, la importancia de
capacitaciones, digo, la Unidad de Información Financiera siempre ha dado capacitaciones y en la región, en todo lo que es Latinoamérica, las distintas unidades de información financiera con sus distintos nombres, o sea, tienen hasta cursos que son virtuales, la Unidad de Información y Análisis Financiero y Senaclaf de Uruguay, que me viene a la cabeza, entran a la página, ven cursos que pueden hacer sobre prevención de lavado de activos, la propia CEPRELAD en Paraguay también lo tiene, Chile también con su unidad de inteligencia financiera. Bueno, eso da una visión y es necesaria para cumplir, o sea, hay muchos de los que están acá, presenciales o virtuales, que están cumpliendo lo que se entiende como una obligación. Me tengo que capacitar anualmente, me la dé la UIF, sea un esfuerzo que haga el colegio en el cual están matriculados, como hace el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, de Córdoba, que me lo dé como institución intermedia. Hay que tener en cuenta la importancia de las instituciones intermedias. En todos los países que acabo de nombrar no tienen colegios obligatorios o colegios que tengan una entidad de institución intermedia creados por ley y demás, con lo cual eso hay que aprovecharlo. Y porque trae también la visión del propio rubro, pero también trae la visión, y a esto voy, del privado. O sea, qué es lo que uno vive en la diaria y la capacidad que tenga de poder cumplir o no con esto, que eso va a llevar, y también va hacia el lado de la Unidad de Información Financiera, a las posibilidades de ver o revisar la normativa a los efectos de que sea cumplible. ¿Ah? Que no que sea simplemente, bueno, esta es la normativa, tiene que cumplir, y si hacemos números, o sea, si hacemos realmente números, vamos a ver algunos, y con Mónica en particular, como licenciada en estadística, o sea, a mí me encanta hablar de números siendo abogado, pero digamos, cuando empezamos a ver los datos duros, es donde empezamos a tomar dimensión de qué estamos hablando. Y esa visión privada, vuelvo sobre eso, lo tenemos a Agustín Biancardi, que seguramente en cualquier momento me interrumpe, porque es la dinámica que tenemos hace unos cuantos años, ex WIF, o sea, ha pasado por la función de la Unidad de Información Financiera. Un puntito que vamos a hablar hoy en particular de una reforma que no tiene menos de, o sea, que debe tener 2 días hábiles, 3, fue miércoles de la semana pasada, un decreto de necesidad de urgencia que modifica estructuras de la Unidad de Información Financiera. Y eso nos trae y nos enriquece decir, bueno, no tengo el discurso exclusivamente del organismo público, sino que también tengo la visión y abrimos el debate a esas posibilidades para que a ustedes les sirva. ¿Bien? Obviamente, esta parte genérica va a llevar a que después veamos puntualmente en cada uno de los rubros y sectores. Así que bien, esta introducción un poquito larga, pero necesaria, nos lleva a hablar en términos generales así como decía, abren el diario y ven noticias que tienen que ver con esto, hoy abrís el diario, digital, papel, el que lo quiere todavía papel, y vas a ver noticias que dicen procedimiento por lavado de activos, procedimiento por una actividad vinculada al blanqueo de capitales, la confusión que muchas veces se produce entre las leyes de blanqueo y el lavado de activos, y la responsabilidad que tenemos cada uno de los actores del sistema económico todo. O sea, muchas veces se trata de identificar al sistema financiero como el único o el más responsable de la labor preventiva o a su vez del vehículo más adecuado, pero o sea, vamos a ver que todo el entorno del sistema económico en general y no exclusivamente el financiero es el que forma parte de esta metodología, como le llamamos nosotros, de responsabilización o de responsabilidad social que termina siendo, lo reduzco, hago el eufemismo, decir, bueno, en la carga operativa, administrativa que pueden tener cada uno de todos ustedes, e incluyendo a aquellos otros sectores que están directamente vinculados, que hoy, vuelvo a esto, si abren ahora el diario La Capital de la ciudad de Rosario,
o abren el Clarín, o abren La Gaceta, La Voz, o cualquiera de los diarios o La Capital de Mendoza, cualquiera de los diarios que hablan, van a buscar y van a encontrar una noticia que hablan de la intervención o la participación del negocio de los mercados, particularmente el mercado inmobiliario, en algunos casos, puntualmente en la ciudad de Rosario, que digo hoy, que llaman la atención por decir, bueno, a mí no me tocó, yo no estuve, o sea, veo algunos integrantes de los distintos directorios de los colegios acá presentes, cómo funcionan las áreas de fiscalización, bueno, de los propios colegios, y cómo funcionan las áreas de supervisión y fiscalización de la propia unidad de información financiera. Todo eso nos lleva a decir, bueno, veamos cómo en la práctica se desarrolla esta mecánica y esta metodología. Y ahí es donde, obviamente, va a haber una presentación que le vamos a dejar ahí. Mauro la está compartiendo, pero es solamente de apoyo. Lo tenemos a Agustín chiquitito allá abajo, así que pero podés intervenir en cualquier momento, Agustín, estás ahí. ¿Mm? Perfecto. Bien. Este dibujito que hoy me decía Agustín y también me lo decía uno de los integrantes del equipo, esta diapositiva es viejísima. O sea, venimos dando capacitaciones y charlas con Agustín y con distintos integrantes del equipo, y esta diapositiva tiene por lo menos debe tener 15 años. Bueno, o sea, de esto en definitiva es lo que en forma gráfica de qué hablamos cuando hablamos de lavado de dinero, y con la particularidad de que después de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 se incluyó el financiamiento del terrorismo. O sea, cómo lo que está acá en el medio, ahora vemos participantes, ahí está. Lo que está en el medio es lo que está de fondo en una operatoria de lavado. Las diapositivas anteriores y posteriores, que las puedo mover de acá, o no, pero no importa. La diapositiva anterior y la diapositiva posterior tiene un dibujito. El dibujito en el medio son unas torres conocidas, donde se simbolizaba hace muchos años atrás la evolución del sistema financiero global, y pasaban por esas torres lo que se conocía como lavado de activos, y posteriormente también simbolizado con otras torres que, bueno, hoy ya no están más, la parte del financiamiento del terrorismo. Y todo lo que pasaba ahí adentro era, por un lado, activos obtenidos en forma ilícita ingresaban al sistema con la finalidad de querer lavar. Pasaban por ese sistema, por este esquema interno, y salían como activos blanqueados. Pero ¿qué es lo que pasaba ahí adentro? Cuál era la obligación o la responsabilidad que podía tener cada uno de los integrantes de, hasta ese momento, o de esa diapositiva, o lo que más se tenía en cuenta, el sistema financiero, el sistema bancario. Y por debajo, todo lo contrario. Activos obtenidos en forma lícita ingresaban a ese sistema e iban destinados a financiar actos terroristas. ¿Tá? Entonces, se juntaron estas dos cosas y decir, bueno, si a mi negocio, sea a mi inmobiliaria, sea a mi empresa constructora, soy fiduciario, me venía a querer realizar una operación en ese momento, Bin Laden, bueno, o sea, estábamos en este circuito de abajo y a Bin Laden no lo debería dejar hacer la operación. ¿Tá? Ahora bien, si en el circuito anterior no es Bin Laden, es una persona X, que yo hasta ese momento y con las nuevas normas no conocía y no tenía ni necesidad ni la quería conocer, porque mientras me trajera el aporte dinerario y entrara en el circuito, yo lo podía utilizar, y después lo sacábamos como un inmueble que se le estaba entregando, o que había intermediado, que se le estaba entregando, o que se estaba construyendo, o un título sobre ello, o una cesión de un derecho, instrumento del que se trate. Estábamos en el circuito de arriba. Bien, todo esto que
vuelvo a esto, 25 años tenemos ya de norma específica antilavado. De esos 25 años cambió el mundo, cambió la forma de comunicarnos, cambió la forma de hacer negocios. Bien. Pero esto sigue siendo lo mismo. Digo, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, avanzamos un poquito. Sí, acá. Sigue siendo lo mismo, porque si corremos ese velo, o sea, el esquema es el mismo. El esquema es, para ingresar yo tengo controles que lo dejan ingresar. Lo que tengo que detectar en el camino es a dónde van cada una de esas operaciones para después permitir, por eso es azul la parte de arriba, de que salga la operación. Lo que no puedo perder es la trazabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando ahí es detectarlo. En cambio, en lo que es la actividad del financiamiento del terrorismo, el dinero ingresa normalmente, por eso no tiene barreras y tiene ingreso blanco. Las operaciones se realizan y ya hay que empezar a entender que o no deberían salir para financiar esa operación, porque la forma de tener ese acto que sí va a generar un efecto nocivo es, bueno, lo tengo que detectar de antemano. No me sirve ya, che, conseguí seguirlo, pero las torres ya se cayeron. Conseguí seguirlo, pero el edificio de la AMIA voló. Conseguí seguirlo, pero el hecho es valioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado, con su capacidad de, de, de poder detectar estas actividades, dice, bueno, si es el mercado todo, necesito una colaboración. Y la colaboración está dada en la generación o la creación de este conjunto de normas que se simplifican en recomendaciones, que se dice, porque no podemos hacer para todo el mundo absolutamente un manual y que se siga de esa manera. Pero sí hay una base esencial que se repite en cualquiera de los dos casos, y en el último tiempo también se incorporó lo que es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A ver, seguimos sobre el mismo eje de que hay que conocer a la persona que viene a interactuar conmigo. Sea un banco, como veíamos, sea un corredor inmobiliario, sea un constructor, después vamos a ver el caso particular de eso, sea un escribano, sea una compañía de seguro, o sea hasta hace poco, un productor de seguro, o cualquier otra actividad que genere alguna, alguna administración de bienes donde yo puedo identificar. Y sobre ese punto voy a volver un poco más adelante. Seguimos, Mauro. Bien, todo eso es por qué nosotros hablamos de lavado de dinero. O sea, hay definiciones que se han generado con el correr del tiempo. La que más me gusta es la que está puesta en pantalla, es de cómo nace la terminología o cómo nace, porque el lavado de dinero tiene que ver con en el momento en el cual se generó, se acuñó el término, más allá de que hay algunos que lo llevan mucho más atrás. eh, Está basado desde un momento en el cual se genera una prohibición, como era la ley seca, genera la prohibición de comercializar, en este caso eran bebidas alcohólicas, o sea, lo cual llevaba a que el mercado mismo seguía comercializando. O sea, los distintos rubros se iban especializando, si se quiere, en este caso por fuera de lo que estaba permitido, y llegaba un punto en el cual se generaba un rédito tan grande que a dónde yo lo podía canalizar, digo, el que realizaba esa actividad, que en términos, si lo pensamos hoy, 2025, comercializar bebidas alcohólicas, está permitido. Bueno, en ese momento se prohibió. En un momento, comercializar estupefacientes no estaba prohibido hasta que se prohibió. Y así sucesivamente, como fue pasando y evolucionando de alguna manera con distintas protecciones que ha tenido el Estado. Entonces, esto lo que llevaba es lavar dinero, en la que más me gusta y me interesa, es a dónde yo llevaba el producido de eso que originariamente había generado una ganancia ilícita, bueno, con la adquisición en este caso
un conjunto de laverraps o lavanderías para generar, a través de una actividad lícita, o sea, mayor volumen de movimiento económico, hasta contablemente registrado, y por eso bueno, ahí estaba antes la referencia de una película, ya es vieja, el Gran Gatsby, pero eh, donde quien descubre este tipo de actividad que realizaba el contador de la mafia, que era Meyer Lansky, para Al Capone en lo que era la prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas, es cómo eso que no estaba prohibido, que era la actividad de lavar, cómo se lo pudo encontrar y detectar a través de el no pago de impuestos. ¿Ah? Porque estas lavanderías que generaban ingresos que eran ficticios, porque mayormente se le inyectaba dinero obtenido por actividades ilícitas, venta de bebidas alcohólicas, extorsiones, actos mafiosos que generaban dinero. Digo, no estoy diciendo muchas cosas alejadas de la realidad hoy. O sea, la mayor cantidad de causas hace 10 años atrás, acá en esta ciudad, fueron avanzando por trabajar sobre bandas criminales que realizaban este tipo de actividades. O sea, realizaban extorsiones, cobraban peajes, comercializaban estupefacientes como actividad principal, pero todo el resto, o sea, en época de pandemia, amenazas, en época posterior a la pandemia, balaceras, un montón de actividades que te llevan a decir, bueno, eso genera una ganancia ilícita y en algún momento va a tener que canalizarlo hacia una producción de eh, dinero lícito o bienes que materialicen esa actividad originariamente ilícita y llegue a lo ilícito. Entonces, nos encontramos con titulares de diarios o de lo que sea, donde dice el delito de lavado de activos supera los 1.000 millones de dólares al año en la Argentina. ¿Ah? Esta es una noticia. Incomprobable. Muy bien. Incomprobable eso. Vamos con la próxima. Eh, Noticias de esta característica. El delito de lavado de activos en Argentina cada vez más preocupante. Bueno, ya hay algunos datos que están ahí. Creo que hay una tercera, si no, eh, vemos las cifras. Ok, está, bien. Incomprobable. ¿Por qué incomprobable, Agustín? Porque la noticia, por lo que ahí estuve espiando, decía eh, relevados los casos que fueron determinados por la justicia, y ahí más o menos se hace el cálculo de 1.000 millones de dólares anuales, pero el delito de lavado de activos es la introducción al mercado de bienes de origen ilícito y no hay forma de medirlo. O sea, lo que están midiendo ahí es lo que se detectó a través del sistema judicial, pero no es posible detectar lo que está por fuera del sistema. Por eso me gustó más la nota siguiente, que habla entre el 2,5% y el 5% del PBI, porque es más o menos la cifra, insisto, más o menos, la cifra que Banco Mundial establece como posible de lavado de activos de bienes de origen ilícito que intenta introducirse al mercado. Por eso la importancia de la formación del sistema de prevención y represión del lavado de activos que tiene todos estos condimentos que vos estás desarrollando y que cuando eh, termine voy a completar, pero digo esto de incomprobable porque es solamente aquellos delitos que se pudieron establecer judicialmente. Digamos que no están sumados los casos de lavado de activos muy, entre comillas, exitosos, los que provocaron aquellos lavados que han conseguido su cometido. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí.
No, abonando un poco a lo que mencionaba recién Agustín, es cierto, la primera noticia que leyó Lisandro, que refería a una cifra de $1.000 millones, es algo, es un muestreo sesgado, bueno, diría la licenciada Mónica, principalmente porque toma solamente valores de referencia o números que surgen de causas judiciales. Lógicamente se entiende que el derecho penal, esto es el derecho penal ya en acción, ¿por qué? Porque son causas judiciales, causas penales, eh, solamente puede detectar una mínima comisión de delitos. Y por eso nosotros tenemos que referir a valores como mencionaba Agustín después, según el Banco Mundial, que es del 2 al 5% del PBI mundial, como para tener una dimensión de lo que las maniobras de lavado de activo en su conjunto, de manera genérica, pueden significar y la repercusión o la incidencia que tienen en la economía. Ahora, eh, es por eso también, como bien le decía, que el Estado no tiene ojos para todo, es que se instrumenta este sistema de prevención, y voy haciendo un poquito la introducción y pide lo que se viene. El Estado implementa este sistema de prevención designando sujetos del ámbito privado, esencialmente, también público, pero privado esencialmente, como pueden ser los corredores inmobiliarios, en este caso, los fiduciarios, agentes de negociación, etcétera. Toda la nómina de sujetos obligados que surge taxativamente, específicamente de la ley 25246, que es la ley de lavado, para que colaboren con el Estado en la adopción de medidas de prevención de lavado. Es decir, traduciéndolo, el Estado no puede llegar a la totalidad de casos, entonces selecciona en función de las actividades, rubros o profesiones a determinados sujetos del ámbito privado esencialmente para que colaboren con sistemas de prevención de lavado en la investigación y freno de este tipo de casos. Hablábamos, bueno, con Lisandro hace poco de justamente de la capacitación. Bueno, Lisandro empezó con esto porque justamente el sector privado, que no todo, la mayoría no son abogados, tienen que hacerse de distintos sistemas impuestos por la ley, lógicamente con tecnicismos legales que no son propios del manejo diario de las tareas que realizan, ¿no? Y es por eso que es fundamental el tema de la capacitación. Y meto esto porque es la única forma de que el sistema de prevención de lavado funcione seriamente y de manera eficiente. Em, bueno, me estoy yendo por las ramas, así que vuelvo, no. Volvemos con el tema de la normativa que Lisandro iba a empezar a introducir. Y quiero hacer esta aclaración también que venía de la cuestión histórica de cómo surge la figura de lavado de activos. Eh, Necesitaba perseguirse el crimen organizado porque veían que por los delitos que cometían, por ejemplo, en el tema de la ley seca en Estados Unidos, no se podían detectar. Entonces dijeron, si nosotros no podemos detectar a los grupos criminales o a las mafias y no podemos agarrarlos infraganti con los delitos que cometen, vamos a ver cómo mueven el dinero que generan con esas actividades ilícitas. Entonces empezaron a analizar los flujos financieros para poder prevenir de manera indirecta o directa los delitos a los cuales se dedicaba cada una de esas organizaciones criminales. Entonces, vemos que el delito de lavado de activos es una construcción jurídica que termina creándose a los fines de prevenir el crimen organizado. Bueno, Lisandro, Ahí déjame, para sí, completar tu idea, Juan, si me permitís. En, ¿Sí? Hola, Sí, sí, dale, dale. ahí Dale. está. Eh, Cuando el crimen organizado trabaja en un territorio, lo que pone en riesgo es el sistema propiamente dicho, el sistema democrático propiamente dicho. Entonces, es ahí donde la comunidad internacional entiende la necesidad de la creación de este sistema. Sistema que tiene tres patas en las que las tres tienen que funcionar porque van como de la mano. Tres patas y un organismo.
Las tres patas son el sistema de prevención del lavado, que es lo que venimos insinuando desde que empezó esta charla, donde se le requieren a determinados sujetos privados ciertas actitudes para conocer a su cliente y darle trazabilidad al negocio jurídico que lleven adelante. La segunda pata es la pata tradicional del tipo penal creado para combatir este crimen, que es el delito de lavado de activos y que no es otra cosa que dar una pena de prisión para aquellos que intentan introducir al mercado lícito, volvemos a la primera pantalla que mostró Lisandro, introducir al mercado lícito bienes que son de origen ilícito. Esta es la conducta que el derecho penal va a intentar identificar y sancionar. Y la tercer pata, la que para mí es la indiscutiblemente más eficaz, la que finalmente la comunidad internacional está acordando como nuevo paradigma, y finalmente la más olvidada de todo el sistema, que es la del decomiso, que es la búsqueda de desestructurar económicamente a la organización criminal. Es que el crimen organizado que lleva adelante justamente una empresa criminal en la búsqueda ni de placer, ni de goce, ni deportivo, sino que busca con su afán de lucro organizarse como una empresa para cometer delitos que le son redituables. Entonces, con la misma estructura de la empresa, es que, por ejemplo, se organiza en un territorio para vender narcóticos prohibidos. Con el sistema de prevención de lavado en forma independiente, vamos a poder detectar ciertas actividades comerciales y darle trazabilidad a los intentos de introducir al mercado estos bienes de origen ilícito. Con el derecho penal vamos a, identificando individualidades, vamos a sancionar penalmente a aquellas personas que lleven adelante esta actividad criminal. Pero solamente con el decomiso es donde se ataca de raíz a la organización criminal, porque con la sanción penal de aquellos que han sido identificados, lo único que hacemos es, bueno, aquellos gerentes de la empresa criminal o empleados de la empresa criminal sean reemplazados por otros. Con la prevención, digo, como estamento estanco, como sin relacionado, una solución que no esté relacionada con la otra, con la prevención solamente vamos a descubrir la trazabilidad de las operaciones que intenta hacer la empresa criminal. En cambio, con el decomiso y la destrucción económica de la empresa, los ponemos en un lugar previo a la creación de la empresa criminal. Entonces, era para completar esta parte de la charla, para darle este panorama para saber dónde estamos parados. ¿Somos parte de los ciudadanos convocados para prevenir el delito? Bueno, somos solo esta parte que van acompañados del derecho penal y de toda la actividad estatal para destruir económicamente a la empresa criminal, que van a estar amalgamados a través de la información que recibe por la UIF, y ese tema del funcionamiento de la UIF, hoy se lo dejo a Juan, que es quien sabe perfectamente cómo funciona el organismo. Esta es mi intervención por ahora. Bien. Bueno,
Siempre traes el decomiso a colación, Agustín, y está bueno, Porque porque para mí es la herramienta. sí, sí, está claro, lo hemos discutido largamente. Y mientras hablabas de eso, pensaba en ¿qué es lo que más se decomisa, Agustín? Motos, ¿Y qué más? Y, nada más, porque realmente sabemos perfectamente y, que lo y que, autos, y autos. sí, algún auto de alta, algún BMW dorado, sobre todo, porque a los narcos les gustan los BMW dorados, pero a lo que voy es, y con eso no desestructuramos económicamente a la empresa, lo que digo es la herramienta olvidada del sistema porque hay como un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo, el Estado, los operadores del sistema, que esta es la gran herramienta que tiene el sistema para poner las cosas en su lugar. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no sabemos ni qué decomisar ni a quién le corresponde el resultado del decomiso. Falta una norma que se ocupe en forma general de quién es el que se va a ocupar de los bienes secuestrados y dónde va a ir el producido de esos decomisos, porque por ahí sabemos qué decomisar, pero no sabemos a quién le toca esto y hay normas contradictorias que se chocan. Eh, Realmente es la parte olvidada, incluso por la academia, porque en las universidades no se está generando esta discusión de qué hacer eh, con una teoría general del decomiso y todavía no terminamos de establecer hasta dónde es posible decomisar y hasta dónde hay que respetar el derecho a la propiedad privada previsto en la Constitución. Bueno, está bien. Igual eso, tenés una visión, como hablamos siempre, muy de Ciudad de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Porque hay 24 provincias, de las cuales cada una de las provincias tiene su propia regulación de qué hacer con los bienes decomisados, y particularmente estamos en una provincia que ha avanzado bastante sobre eso. Pero bueno, Pero esa es una no vamos a larga, discutir, larga. mírame el dedo, no eh. vamos a discutir de quién es competencia el delito de lavado de activos, si de las No, no, para provincias nada. o federal, Pero porque si el delito de lavado de activos es federal, los bienes decomisados, no sé qué tendría que hacer una provincia con ellos. está bien, federal o no, los sujetos obligados a los cuales vos te referiste son más me estoy spoileando, mi último dato eran 100.000, o 90 y pico de mil. Acá Juan, que hoy te spoileé prácticamente todo, 120, más de 120.000 sujetos obligados. Y mayormente están en las provincias. Y bueno, después, cómo avanzan cada una de esas investigaciones, no es momento ni para hablar de más, pero sí ese tema de discusión en esta provincia tenemos una agencia modelo que secuestra, secuestra no, es quien administra y después subasta anticipadamente bienes, motos, vehículos. Y el gran olvidado muchas veces iba, a eso iba, o sea, no esa discusión eh, bizantina que siempre tenemos, que es los inmuebles. Pero más importante que los inmuebles son las empresas. O sea, ¿cómo se decomisan empresas? Porque si decomisás una empresa, ya que hablaste de los directivos o los gerentes del delito que decía, también hay directivos y gerentes de empresas. Y esas empresas decomisadas, secuestradas o intervenidas judicialmente, en algún momento también hay que administrarlas. Veo abogados presentes acá, especialistas en derecho corporativo. Esas empresas hay que administrarlas. Bueno, toda esa actividad que está al final, que yo lo omití para no entrar en esta discusión con Agustín, tiene que ver con el objetivo último bueno, algunos dirían, ¿quién se lleva el botín? O sea, de eso Moni va a hablar un poco al final, de quién se lleva el botín, de si el objetivo de esto es recuperar los bienes eh, que, que fueron obtenidos de manera ilícita o con capitales originariamente ilícitos. Bueno, ¿a dónde van a parar esos bienes o cómo vuelve a la sociedad de ellos, ¿no? Bueno, todo eso es un conjunto y como estoy acaparando y tengo el monopolio del micrófono, más allá del dedito acusador,
tiene que ver con volver un poco al eje de a dónde estamos y la cantidad de normativas que tenemos. No hace falta que... Después lo van a tener los que están en el online, los que están presencial van a tener el documento. Lo importante de esos gráficos, que vuelvo a repetir, tienen más de 15 años, es que hay normas que se dictan a nivel internacional, normas que tienen una característica de recomendación por no poder hacerse individualmente para cada uno de los países que integran el GAFI. ¿Qué es más grande que el GAFI, Agustín? ¿Hay algo más grande Más que el grande. GAFI? ¿Eh? No, FIFA, Ahí está, quizás. quizás. Bueno, o sea, el Grupo de Acción Financiera Internacional, para algunos, o Grupo de Acción Financiera, SECAS, reúne o sea, tiene sus miembros originarios, dentro de los cuales está Argentina, y reúne a todos los países que, órganos u organismos regionales, pero reúne unos cuantos países que deben cumplir con esta normativa para no tener sanciones internacionales. Léase, si yo tengo un préstamo con el FMI, o si yo país tengo con el Club de París o tengo con el Banco Mundial, y todos esos organismos son integrantes o observadores de ese grupo de acción financiera, se me va a dificultar acceder o obtener alguna buena nota o riesgo país. Son todos términos que nosotros los argentinos manejamos así, y tiene que ver con el cumplimiento de una serie de normativas que se han agregado en el último tiempo, las de OCDE, que tienen que ver más que nada con lo que hoy se conoce, o sea, así como hace mucho al decir lavado de dinero no sabíamos que hablábamos, hoy hablar de compliance. Bueno, estamos hablando de cumplimiento normativo de una serie de estándares internacionales que después van bajando, y ahí voy bajando a leyes particulares. Dije, la de Argentina de lavado desde el año 2000. En las diapositivas tienen la cantidad de modificaciones que tuvo del 2000 hasta abril 2025. La última fue del 16 de abril del 2025. Y cómo fue modificándose todo el sistema normativo en Argentina. Esa ley crea la Unidad de Información Financiera, que es el órgano rector, ese es el órgano de aplicación, la autoridad de aplicación de todo lo que es prevención de lavado, que a su vez tiene particularidades argentinas también, que incluye dentro de esta nómina de lo que mencionaba Agustín, y vamos a ver un poquitito más adelante, sujetos, personas humanas, físicas o jurídicas, y ahora se incluyen otras estructuras jurídicas, pues no llegan a ser personas jurídicas, es un término que tiene algunos cuestionamientos, pero digamos, esos 100.000, 120.000, 120 y pico mil que hablamos, están incluidos dentro de ese conjunto de normativas que está regulado por sector primario o tiene un regulador primario. El Banco Central regula todo el sistema financiero, Comisión Nacional de Valores, todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, Superintendencia de Seguros, todo lo que tiene que ver con el mercado asegurador, INAES, mutualismo o cooperativismo, pero también son sujetos obligados ellos. O sea, el propio INAES es sujeto obligado ante la UIF, cosa rara, que es uno de los pocos países en el mundo que tienen, es Argentina, y debajo de ellos todos los sectores que están regulados. ¿Bien? Cada uno de esos estamentos, el internacional, el nacional, el regulador sectorial e inclusive la propia UIF, ¿no? Y el propio regulador tiene sus normas, o sea, desde un manual de procedimiento, que es una norma interna, hasta lo último que le decía, de las 40 recomendaciones del GAFI, todas esas tienen que estar más o menos alineadas, ¿bien? Pero para que eso suceda, y a diferencia, yo les mencioné el tema de compliance, la gran diferencia muchas veces, y ahí te paso un poco el micrófono, Juan, es tener o no tener un regulador específico. Bien, ¿qué significa esto? Yo tengo una UIF que dicta normas específicas, ok, listo, entonces sé por dónde ir. Ahora bien, si yo hablo de compliance, tenemos un regulador específico de normas de
gobernanza corporativa, integridad, conflicto de intereses con terceros, idoneidad de los directivos o de los integrantes de una actividad. No. O sea, muchas veces lo ubican, bueno, es la OA, la Oficina Anticorrupción. No todo es anticorrupción en compliance, el cumplimiento normativo cruzado. Entonces, la creación de ese organismo, unidad de inteligencia financiera, que entiendo que ahora con la última reforma va a empezar a ser exclusivamente un órgano de inteligencia, que tiene otras circunstancias y características, lleva a, bueno, tenemos que ver qué es lo que el regulador necesita y también decirle al regulador, che, esto no se puede hacer. O esto se puede hacer, pero no te va a servir para nada. Que lo venimos discutiendo hace rato. Hay ciertas profesiones que están obligadas desde el 3 de marzo del año pasado y algunas otras, como corredores inmobiliarios, desde el año 2012 para acá, con varias resoluciones, que hay ciertas actividades que o no son realizadas por esos profesionales o nunca van a ser realizadas y genera una distorsión en lo que es el cumplimiento normativo, el sistema preventivo que decía Agustín y sobre todo la eficacia de ese sistema. ¿Bien? Entonces, ese regulador que entiendo es la Unidad de Información Financiera, tiene la capacidad, porque no es necesario sacar una ley del Congreso para modificar lo que dice la UIF. Además, el mecanismo y la forma de gobierno hoy de la Unidad de Información Financiera, con un organismo con presidente y vicepresidente, sacando un consejo asesor que tuvo durante tiempo, te lleva a poder hacer modificaciones, cambios, avanzar en supervisión, en sumario, de una manera más ágil, lo cual está bien, está mal. Bueno, en el mundo hay distintos tipos de organizaciones de estas características, pero centrándose en que es un organismo que recopila información y esa información tiene ciertas características que ya lo hemos discutido, acá lo veo al doctor Resegue, hemos discutido en este lugar el alcance de esos secretos o confidencialidades y de distintas profesiones que no vienen al caso. Así que, Unidad de Información Financiera, te dejé ahí estilo Tato Bores. Bueno, yo entiendo que la mayoría de los presentes, tanto acá como por Zoom, no son abogados, así que esta parte posiblemente les resulte un poco engorrosa, pero es importante conocer mínimamente cómo es que se adoptó el sistema de prevención de lavado obligatorio para los sujetos obligados en el país y desde cuándo y por qué hemos llegado al presente con la normativa y las regulaciones actuales. Como bien comentaba Lisandro, existe lo que se llama el GAFI, que es un organismo internacional, intergubernamental, que está conformado básicamente, hablando mal y pronto, por todas las UIF del mundo. ¿Qué hace? Analizan las distintas actividades a nivel general, por decirlo así, actividades, profesiones, rubros y demás, y analizan si son permeables o no para que a través de su ejercicio, su desarrollo, pueda canalizarse alguna maniobra de lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Básicamente es tomar flujos ilícitos para, a través de algún mecanismo, darle apariencia de licitud. ¿Qué es darle apariencia de licitud? Hacer que parezca genuino, obtenido sanamente. Es decir, que se ha obtenido a través de una actividad lícita. Pero no, justamente nosotros, a ver, lo que motiva la sanción es justamente el esfuerzo para, con conocimiento, tomar flujos ilícitos, es decir, que conozco que vienen de una fuente ilícita y le doy esa apariencia de licitud a través de algún tipo de maniobra o ardid, ¿no? Justamente para evitar que el Estado pueda detectar la maniobra ilícita anterior. Bien, como les decía entonces, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, realiza un estudio constante de cuáles son las actividades, rubros o profesiones que puedan permitir que por su intermedio se canalicen maniobras de lavado de activos. Es por eso que legisla, es decir, comienza a producir normativa que cada estado, esto es importante que ustedes lo entiendan, el por qué son recomendaciones GAFI, no son normas, porque a nivel internacional no hay normas.
obligatorias para los estados. Cada estado es independiente, soberano. Entonces, ningún organismo internacional puede venir a imponerle al país que legisle en determinado sentido. Es por eso que a través de las recomendaciones fija estándares para que los estados miembros, a través de su normativa interna, legislen de manera uniforme o siguiendo el lineamiento que a nivel internacional se establece. Por eso esto es importante entender. ¿Por qué? Porque no es que el Estado argentino caprichosamente designa a los sujetos obligados, sino que sigue lineamientos internacionales. Es así que uno de los... Perdón, sí, designa y excluye. y excluye. No es menor, digo, perdón por la interrupción. Esa designación, yo hice mención en las últimas modificaciones, hubo ciertos sectores que justificadamente han sido eliminados. El ejemplo más claro que siempre doy, digo, todas las personas jurídicas que recibían donaciones, ponía un monto, tenían que cumplir con la normativa antilavado. Ok, eso se eliminó. Marzo del 2024 se eliminó. O sea, lo primero que uno mira de eso es decir, che, ¿por qué se eliminó? La eliminación, digo, las ONG que reciben donaciones o cualquier persona jurídica, cooperativas que recibían aportes o subsidios del Estado, eh, cualquier tipo de persona jurídica, ¿por qué se eliminó? O sea, la lógica es, en un país como Argentina a lo mejor eso debería estar. Ahora bien, ¿quién es el regulador de las personas jurídicas? ¿Existe un regulador con la capacidad? Y vuelvo al dedito del doctor Biancardi, decir, bueno, las personas jurídicas que se constituyen en todo el país, en cada una de las provincias se constituyen en un organismo que es un organismo de, sea registro o sea inspección, es un organismo que le da la habilitación para, a donde yo me registro o tiene facultad de control de policía. Si hacemos el buceo en las 24 jurisdicciones, bueno, tendríamos que ver quién podría llegar a regular eso. Ahora bien, específicamente en lo que venía diciendo, Juan, el Gafi hacía hincapié que las ONG o aquellas instituciones que recibían donaciones eran importantes para la parte baja de la primera diapositiva, que era para el financiamiento del terrorismo. O sea, que no se usen a esas organizaciones para actos terroristas, lo cual lo deja con una obligación, pero no la obligación de que sean utilizadas para lavar. Esa es la justificación. Podemos estar de acuerdo o no. Lo mismo pasó con los despachantes de aduana, lo mismo pasó con los productores de seguro en general, salvo dos rubros en particular. Lo mismo pasó con las compraventas o aquellos que intermediaban en la compraventa de vehículos y algunos bienes muebles registrables o no. Digo, esa capacidad del Estado argentino, en este caso, de incluir sujetos obligados, también es la capacidad de excluirlo. Y en esto es que, digo, la importancia de los sectores, ¿tá? Como los contadores, que debe haber alguno, porque si hay fiduciarias también hay muchos contadores, cómo los contadores lograron con la primera norma ser excluidos. ¿Cómo ser excluidos? Si los contadores al día de hoy siguen siendo sujetos obligados. Ok, pero solo por dos actividades. Hoy ya tienen bastante más amplio y está más equiparados con la mayoría de los profesionales. Y los abogados estuvieron excluidos hasta marzo de este año. ¿Bien? Ahora bien, podés ver la norma y analizar si eso corresponde o no corresponde. Bueno, con la misma capacidad que tiene de incluir, tiene la misma capacidad de excluir. Obviamente con una justificación. Y ahí vamos a ir, perdón Juan, al final cuando veamos lo que decía Agustín, incomprobable. Bueno, hay que trabajar con datos. Bien. Dale. No, está buena la aclaración, Lisandro, porque nosotros estamos hablando del GAFI como organismo supranacional que engloba a todos los Estados miembros. Cada Estado miembro es soberano y tiene su propio ordenamiento normativo, su organización interna, federal, una federación, confederación, etc. Entonces, el GAFI legisla a través de recomendaciones que los Estados parte deben adoptar como estándares mínimos sobre los cuales legislar internamente. Es decir, cada país va a adoptar las decisiones internas propias
e independientes y lo va a armonizar con su propio sistema normativo. Esto es importante porque, como sucede siempre, siempre que se detecta algún sector, por ejemplo, en este tipo de normativa, que puede ser viable que por su intermedio se viabilicen actividades delictivas, maniobras de lavado, disculpen, el Gafi saca una recomendación para que los Estados miembros la hagan propia y legislen en consecuencia. Inicialmente se legisla para dar cumplimiento, pero luego, con la práctica y el desarrollo del día a día, se empiezan a detectar un montón de problemáticas en la aplicación, inconsistencias, y es por eso que, voy a lo que decía Lisandro, el dinamismo de todo esto de constantemente estar modificando la normativa, lógicamente para mejorarla. Se detectan todos los sujetos, todas las actividades que son propicias para que se cometan maniobras de lado activos y se establecen la nómina de sujetos obligados. Lógicamente, los que tienen organismos primarios reguladores, como por ejemplo el INAES, aquí está, bueno, con regulador son aquellas, se empieza a mejorar, lógicamente, para tratar de desinflar el universo normativo y hacer que la UIF, en este caso, en su rol de organismo que tiene a su cargo la prevención de lavado, regule solamente aquellas cuestiones que el organismo primario no alcance con su normativa. Se va comprendiendo, entonces por eso es que constantemente se están modificando las normativas y en los últimos tiempos, en las últimas 2 reformas, se han excluido algunos sectores porque se entendió por recomendación del Gafi que ya no era necesario tenerlos incluidos dentro de la nómina. Sí. No, ahí de fondo de pantalla tenés la nómina, la diapositiva que le decía que se me fue modificando con los años, ¿no? Porque hay hay unas cosas tachadas y demás. Está dividido en 3 grandes rubros: grandes empresas, profesionales y pymes, y lo que son organismos e instituciones intermedias o mixtos. Y como pueden ver, o sea, el universo es, o sea, en diapositivas anteriores, acá, esta es la que le decía, al año 2019, 94.118 sujetos obligados. Hoy estamos en 120.000. Y la realidad es que si vemos los números específicos de cada uno de los rubros que están obligados, deberían ser muchos más. ¿Ah? Solo si contabilizamos. Hemos hecho la cuenta con algunos colegios en particular. Si contabilizamos abogados, escribanos, contadores, corredores, los productores que quedaron, bueno, antes estaban los despachantes, además, superamos ampliamente los números. Ampliamente. O sea, no solo en la ciudad de Rosario hay 10.000 abogados, 2.250, 2.300 corredores inmobiliarios, 7.000 contadores, y escribanos son menos porque es un número clausus, un número cerrado son 500. O sea, ya solo con eso, en una provincia nomás, y en Córdoba, no sé el número específico, pero es similar por datos poblacionales. Y vamos a ver esta diapositiva. Esta diapositiva me dice, todos estos, como dice abajo, no lo tapo con mi marote, pero dice, todos deben implementar políticas de prevención y gestión o gestión del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Y, o sea, a ver, bancos, financieras, casa de cambio, personas humanas y o jurídicas registradas o autorizadas por CNB, de agente de negociación, ALIC, los viejos agentes de bolsa, casinos, casa de cambio. Todos estos son nuevos negocios los que están acá abajo: fintech, cripto, crowdfunding, proveedores no financieros de créditos no previstos en otro supuesto en este artículo, que los descubrimos hace poco, Agustín, que estaba vigente la norma, incluida en otra norma, o sea, todo aquel que presta con habitualidad, sin ser una entidad financiera, a partir de mayo tiene que empezar a cumplir con obligaciones de estas características. Y bueno, podemos seguir, ahí están tachados los compraventa, los despachantes, y están incluidos por ahí abajo los abogados y demás. Digo, todo este universo nos lleva, bueno, la diapositiva de compliance es
hablar hoy de compliance es hablar de cumplir un programa de estas características. El de lavado específicamente es obligatorio, el cumplimiento obligatorio. Hay otros que no son de cumplimiento obligatorio, programa de integridad que no es de cumplimiento obligatorio, ley 27401, prevención o sea, de la corrupción, delitos que pueden ser imputados a personas jurídicas, bastante más amplio, pero esto nos lleva a estas 4 primeras obligaciones que ven en pantalla, que es lo que decía Juan. O sea, la capacidad de la UIF para prevenir está asociada a que cada uno de esos 120 y pico de mil sujetos obligados cumplan mínimamente con esta normativa. Y obviamente tienen no solo la capacidad, sino la obligación de controlarlo. Que todos tengan un manual de procedimientos, que todos tengan al menos un oficial de cumplimiento. Digo al menos porque hay normas todavía que dicen oficial de cumplimiento titular y suplente. O sea, al menos una persona responsable, si es persona jurídica, máxima autoridad, o sea, órgano de administración, directorio, consejo de administración, comisión directiva. Si es persona humana, la persona, obviamente es el titular. Obviamente, que se capacite, como decía Juan, la capacitación anual obligatoria, y que tenga auditorías, implementación de auditorías periódicas. Bueno, que esto es un tema que venimos debatiendo hace largo tiempo, es cómo se audita el propio individuo. Soy el oficial de cumplimiento porque soy unipersonal, ¿cómo me audito a mí mismo? ¿Tá? Bueno, las obligaciones están, hay salidas alternativas que hemos visto y que se han implementado en algunas normas. Los 3 que siguieron, o sea, lo que es ya un poco más dinámico, tener al menos herramientas que me permitan, como decía Juan, un sistema. Cuando digo sistema, hay muchos sujetos obligados que usan Excel. O sea, de la diapositiva original, nosotros vemos que de la diapositiva original tenemos que el ingreso de esas flechitas al sistema económico es, yo tengo que saber quién viene a trabajar a mi despacho, quién viene a trabajar a mi empresa, pero esto es una cuestión hoy pura y exclusivamente de, si se quiere, reputacional. O sea, yo quiero tener a alguien en mi negocio que después tenga complicaciones judiciales. Decir, bueno, pero estás discriminando. No, no estoy discriminando. Estoy diciendo, yo me reservo el derecho de admisión. No significa que no lo quiera tener. Si lo tengo, bienvenido, pero hay que tener la trazabilidad para cumplir con los mecanismos suficientes, sobre todo para decir, mi labor está cumplida. Distinto es si vuelvo al caso, viene Bin Laden, siempre lo agarro de punto a Bin Laden, teníamos algunos otros nombres que usábamos, Agustín. Es más, hay un sistema que se llama Repeat Hoy, ponemos los nombres, que es online, del Ministerio de Justicia de la Nación, y vos pones el nombre. O sea, muchas veces yo pongo mi nombre y me dice, no pongas tu nombre, mirá si aparece. No, bueno, no voy a aparecer ahí. Bueno, y si aparezco, tiene una característica mía que en donde yo opero, o sea, en mis bancos, en mi compañía de seguro, en mi corredor inmobiliario, en las inversiones que hice, en el ALIC, ALIC no, pero en el AN, donde yo opere, bueno, o sea, estoy siendo alguien que está en un listado que no debería poder operar, y si opero, tengo hasta la posibilidad de ser congelado en mis bienes, y ahí va el decomiso, Agustín, de fondo. Bien, no puedo pasar la próxima, a ver si me dejas, la última. Bien, y esto es lo último que llegó, y llegó para quedarse. Ya son unas normas de tercera generación, digo yo, no sé por qué, pero por las otras 2 de primera y segunda, que tiene que ver con cómo yo me veo, si se quiere, cómo yo me audito, cómo yo que debería reemplazar esto a la propia auditoría, pero bueno, eso es un pensamiento individual y mío, donde yo tengo, por un lado, que tener códigos de ética y conducta. Las personas jurídicas son entendibles, una persona humana es más complejo, a lo mejor tendré o adoptaré el reglamento de ética del Colegio de Abogados, que es autoevaluaciones, o sea, autoevaluarme de cómo estoy, o sea, cuál es mi percepción de hacia dónde voy,
tener una visión de, o sea, a qué yo me quiero, o a qué mercado me quiero dedicar. Es bastante complejo de entenderlo originariamente, pero después muy simple. Revisiones externas independientes y gobernanza corporativa, reciprocidad y dependencia de terceros. Dependencia de terceros es un concepto muy interesante. Con esto quiero ir a algunas cositas más. Obviamente, Agustín, no puedes interrumpir más porque se nos acaba el tiempo. Por las dudas te digo. Nada, sí, dale, cuando quieras. Dependencia de terceros es una herramienta poderosísima, sobre todo para organizaciones, o no, para individuos. O sea, yo puedo, ese conocimiento que tengo que tener del cliente, yo lo puedo delegar en un tercero. ¿Tá? Juan es experto en conocer al cliente. Bueno, Juan, me vino a ver esta persona. Decime de esta persona, haceme los datos esenciales en los que vos le tengas que pedir, se maneja mucho con declaraciones juradas, pero dame la fotoradiografía o la película de esta persona. Y Juan lo va a poder hacer porque es sujeto obligado. Si no es sujeto obligado, no lo podría hacer. Entonces, che, pero voy a conseguir un sujeto obligado. Tenés 120.000 para buscar. ¿Tá? O hasta inclusive podés ver opciones de que en las mismas corporaciones vos podés tener esta empresa que está vinculada con esta empresa, pero no es un grupo económico. Pero tenés vinculación o tenés personal compartido. Bueno, que esta empresa haga la labor de debida diligencia de esta empresa, los dos son sujetos obligados, y vos ponés la capacidad de recursos humanos en esta empresa, no en esta. Y vos le haces la labor a la otra. Digo, eso se tiene que materializar en un documento. Eso existe desde hace más de 10 años. O sea, y lo hemos visto en muy pocos lugares. ¿Bien? Digo, esas son un montón de actividades que sea. Y bueno, ya que estamos con los datos, Agustín, acá te dejo otra. No sé qué opinás de esta diapositiva, porque no la leo. Datos. Dedito, se te ve el dedito nomás, así. Sí, ahí lo va a desmutear. Está muteado, Agus. Bueno, el sector seguro, banca, del seguro y banca. Bien. Esto me lleva a mí a decir, bueno, estamos inundados de informaciones o, si se quiere, como usted decía, de títulos rimbombantes. Bien. ¿A dónde nos lleva estos títulos rimbombantes? Bueno, hay que poner datos sobre cierto. ¿Tá? Ya sabemos que tenemos 120.000, mi dato es 94.112, que lo tengo ahí, 2019. Pasaron 5 años, subieron y bajaron. Bien, ahora bien, ese 2,5% del PBI que le gustó a Agustín, bueno, representa a nivel global un número, pero a nivel nacional es otro número, o no es lo mismo el 2 que el 5% del PBI nacional. Hay una brecha muy grande. Y no es lo mismo en cada una de las regiones y o provincias. Bueno, sobre eso hicimos un trabajo que incluye un trabajito práctico que, para cumplir también con el objetivo del programa ejecutivo. Y acá la tenemos a Mónica Liborio, la directora del Observatorio de la Economía del Delito. No, para el costado. Está. Dale. Bueno, ok. No, no anda. Ahí está. Bien. Frente a esto, dale otra. Ahí está. Listo. Entonces, frente a esto, Fundación Concilior, Fundación Concilior, creamos un observatorio que es el Observatorio de la Economía del Delito, que en realidad intentamos prestar atención a fenómenos u eventos bueno, que en algún momento no se prestaban atención ni se veían. El objetivo es generar verdaderamente conocimientos y conocimientos desde la realidad y desde la provincia de Santa Fe en primera instancia, digamos, porque somos ambiciosos
y queremos seguir hacia la República Argentina, pero bueno, primero empezamos con Santa Fe, y elaborar informes para que verdaderamente podamos, en lugares como este, reflexionar, analizar, contrastar, criticar, etcétera, lo que significa. Bueno, ¿a qué llamamos economía del delito? En realidad tenemos que ver la dimensión real, digamos, de lo que significa la economía. ¿Qué es lo que se está verdaderamente moviendo? En términos cuando uno dice la generalidad delito. Bueno, hablamos del narcotráfico, Rosario, casi eh, estigmatizada, digamos, porque verdaderamente nuestro origen pareciera ser que nuestro florecimiento en la ciudad de Rosario ha sido por el narcotráfico. Digamos, bueno, a ver, esto es verdad, es así como viene el tema. Bueno, hay otras actividades como trata, fraude, financiamiento del terrorismo, etcétera, bueno, que tenemos que seguir analizando. La pregunta del millón, ¿cuáles los costos del crimen y la violencia? Bueno, en este ámbito del análisis de los costos del crimen y la violencia, tenemos distintos aspectos para analizar. Indudablemente, tenemos que pensar los costos en salud, digamos, cuánto cuesta a la provincia de Santa Fe los homicidios, las lesiones por armas de fuego, etcétera. ¿Cuánto cuesta esto? Y a su vez, ¿cuáles son los costos institucionales, legales, judiciales y policiales? Es decir, frente al delito, nosotros tenemos que comprar autos, tener la gente y la policía en la calle, y también tenemos que tener a la Policía Federal. ¿Y esto cuánto cuesta a las provincias de Santa Fe mantener esta estructura en contra del delito? Los costos de seguridad privada, es decir, toda la gente ante la inseguridad, ¿qué es lo que hizo? Contrató seguridad privada. Y no solo eso, puso en las casas rejas, puso alarmas, etcétera. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de una alarma en una casa y en una vivienda? ¿Ok? Eso es los costos de la inseguridad y los costos del crimen y la violencia para la provincia de Santa Fe, por lo menos en algún momento, y la ciudad de Rosario. Y también las pérdidas materiales que sufren los hogares, bueno, cuando existe un delito frente a la propiedad privada, etc. Entonces empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la magnitud económica de la provincia de Santa Fe? Por supuesto que empezamos a trabajar con cuál es el Producto Bruto Interno de la nación y cuál es el Producto Bruto geográfico de la provincia de Santa Fe. Recabar datos no es fácil y a su vez les comento que cada provincia, hay provincias que verdaderamente calculan su Producto Bruto geográfico y otras provincias que no. Por tanto, cuando uno quiere analizar, digamos, el comportamiento provincial, bueno, vamos a tener información de algunas e información de otras, de otras que no tenemos. Y a su vez, la metodología. A pesar de que existe un Instituto Nacional de Estadística y Censo que regula a todos los institutos provinciales de Estadística y Censo, las metodologías son diferentes de acuerdo a cada una de las provincias. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tuvimos que trabajar con un grupo, digamos, y además con cálculos privados, digamos, de economistas, digamos, que hacen investigación y que empezaron a hacer cálculos. Así pudimos calcular que en el 2023 había el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe fue de $15.389 per cápita. Esto, ¿qué significa en el mundo de la
de la Argentina, que estamos en el 9º lugar. O sea, tenemos algo más, casi un 11% más de Producto Bruto Interno que el nacional, que el promedio. Y también empezamos a mirar a la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque, bueno, Córdoba tiene una estructura parecida a la provincia de Santa Fe, porque, bueno, se dedica o la producción básica de la provincia de Santa Fe y la de Córdoba es bastante parecida, es agroindustrial. Em, por tanto, nos pareció una buena posibilidad de empezar a compararnos y a ver qué pasaba con el Producto Bruto Geográfico y los componentes del Producto Bruto Geográfico. ¿Qué es esto? La variación, el producto del valor agregado de la provincia, que es de 57.000 millones de dólares en el cambio oficial, y en el 2023 todavía teníamos el dólar blue, que ya no más, pero bueno, al 2023 existía, por tanto había que calcularlo, y era el 24,5 por mil millones considerando el dólar paralelo. Este valor agregado, digamos, es interesante porque mide la contribución de cada sector productivo al PBI. Entonces, fuimos a calcular construcción, porque decían que, bueno, Rosario, en realidad tenemos las Dolfinas gracias al narcotráfico. Entonces, bueno, vamos a ver si verdaderamente las Dolfinas son gracias al narcotráfico. La intermediación financiera y los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. ¿Esto qué nos da? Que la construcción aporta al Producto Bruto Geográfico Global de la provincia de Santa Fe 2.100 millones de dólares. La intermediación financiera 2.360, los servicios inmobiliarios empresariales 4.400 millones. La pregunta del millón. ¿Cuánto podría lavar la economía de Santa Fe? Y no más que eso. A ver, entre la construcción y la mediación financiera, alrededor de 1.000 millones cada uno de dólares. Más de eso, imposible, considerando que aporta el 50%. Y servicios inmobiliarios empresariales de alquiler, también el 50%, 2.000 millones. ¿Está? ¿Esto qué nos estaría más o menos calculando? Un techo o un piso. ¿Qué sería No, va a las lo 5. posible? ¿Qué sería lo posible absorber? ¿Está? Dale. Wow. Ahí está. Bien. Hoy, bueno, pasamos a esta. Si consideramos el lavado del sector inmobiliario a nivel internacional, ¿qué es lo que se dice? Por ejemplo, Estados Unidos, entre el 2015 y el 2021, se estimó que se lavaron 2.3 mil millones de dólares solo a través de bienes raíces. A ver, la otra. Las consecuencias. Sabemos que el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario son significativas y a su vez transforman y modifican el costo de las propiedades. Hay un trabajo interesante de Buenos Aires que hicieron un grupo de investigadores que verdaderamente vieron la transformación de los costos que significaba el ingreso de dinero no ilícito, pero sí de las operaciones en efectivo. Ponele después todo el condimento que podrías ponerle a una compra en dinero en efectivo, ¿está? Que verdaderamente modificaron y transformaron el valor de las propiedades en muy corto tiempo.
En el caso extranjero, en el 2022, esto, digamos, está en la bibliografía también internacional. Aparece un príncipe belga, digamos, que compra en Colombia, en Cartagena y en la isla Barú, a partir de empresas fantasmas, compra inmobiliarios, compra cascos antiguos, etcétera, por un valor de 60.000 millones de dólares. En realidad, la investigación que después se hizo, que no pudo detectar el dinero ilícito, que fue, digamos, aumentando en el corto tiempo, el dinero con esos 60.000 millones de dólares provenían de fraude y lavado de dinero de Europa, que ninguna de las empresas y ninguna de las compañías ni ninguna de las eh, operaciones pudo ser detectada. Vamos al caso de la provincia argentina, de la provincia de Santa Fe, que en realidad, digamos, esto es una sentencia, ¿está? Una sentencia que tiene 435 hojas, donde se detectó en esa sentencia una organización, decía la sentencia, una organización estable, entre comillas o igual banda, donde se dedicó a que esta banda, organización, digamos, a la compra y venta de bienes, eh, campos, departamentos, viviendas, fideicomisos, entre lo más importante. El resumen dice, se efectuaron erogaciones por 572.000 dólares sin que se justifique. Eso fue el dinero de origen. Se tuvieron ingresos de 2,2 millones de dólares. Por tanto, se lograron blanquear 1,6 millones de dólares. Esta mega, digamos, juicio, y durante el juicio, ¿qué se hizo? Bueno, hubieron innumerables allanamientos, se encontraron además autos de alta gama, cheques, etcétera, como para enumerar algo. ¿Viste que siempre están los autos, Agustín? Siempre están los Ujú. autos, sí. Y la mayoría de los participantes fueron declarados culpables, pero estábamos comentando con Lisandro que en realidad no de lavado, sino de otras cuestiones, y se encuentran en prisión. Pero fíjense, esto es solo una sentencia en la provincia de Santa Fe, que además hicimos los cálculos, digamos, internamente, después de casi 5 años, 10 años, 7. 7 años, digamos, este juicio, digamos, para que llegara a esta sentencia, le costó a la provincia de Santa Fe 330.000 dólares. ¿Está? ¿En qué? Y los jueces que tuvieron que estar sentados, bueno, los abogados, todo, fiscales, bien, los abogados de la defensa, etcétera. 330.000 dólares. Que además, lo único que se pudo detectar a la provincia de Santa Fe, supongo yo, que deben haber sido los autos, porque toda esta compra y venta de bienes en realidad fueron devueltos a los propietarios primarios. ¿Está? Por tanto, si nosotros planteamos, digamos, la evolución del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe, ¿qué podemos decir? Que la economía de Santa Fe fue una de las que mejor se correlacionaba con la República Argentina. Es decir, nuestro comportamiento provincial es sumamente parecido en términos generales.
Y en la comparación del valor agregado de Santa Fe con otras provincias, mejor lo podemos ver aquí, que es la variación porcentual, por ejemplo, de la construcción. Nosotros comparamos Santa Fe con Córdoba. En realidad, el comportamiento entre Santa Fe y Córdoba es exactamente el mismo del Producto Bruto Geográfico. La respuesta es, si nosotros tuvimos narcotráfico, hicimos lavado de dinero, de la misma manera la hizo Córdoba, ¿está? O el lavado de dinero y el narcotráfico influye poco, digamos, en la economía santafesina. Digamos, como hipótesis la seguimos teniendo, pero todavía nos cuesta seguir analizando y pensando que verdaderamente el motor de la economía de la provincia de Santa Fe fue solamente el narcotráfico y el lavado de activos. Fíjense, un hecho importante, Chaco tiene una variación de la construcción entre el 2004 y el 2022, un aumento de 234%. Entre Ríos, provincia que hoy se habla bastante, intermediación financiera, el 433% de aumento, y Jujuy, en actividades inmobiliarias y de alquiler, 159%. Esto, bueno, nos empieza a pensar, que me parece que ya como estamos en el límite, y pensando, digamos, y aceptando lo que decía Agustín, en realidad se piensa que el costo de la violencia y del delito está alrededor del 3% del PBI, con lo cual la provincia de Santa Fe es alrededor de 1.669 millones de dólares. Con un intervalo de confianza aún más menos, digamos que podemos empezar a pensar para el departamento Rosario 605 millones y para la ciudad de Rosario 461 millones. Bueno, esta observación nos permite empezar a pensar números, ¿tá? Que pueden ser piso, pueden ser techo, y esto vamos a continuar, digamos, en el análisis, y estamos continuando en el análisis. ¿Y cómo sigue? Dale. Dame la otra. Che, esa. En realidad, ¿cuál es nuestro pensamiento desde el observatorio? Mirar donde otros no miran. Los silencios estadísticos, los vacíos oficiales y las voces excluidas pueden ser claves para revelar los problemas sistémicos. Y sin datos, la gente no tiene voz. Muchas gracias. Excelente. Y Biancardi, ¿hay datos o no hay datos? Excelente, sí que hay datos. Para ayudar al cierre, Lisandro, si me permitís. Sí, dale, ¿Puede dale. ser? Sí, sí. Resulta que cuando hablaba contigo Perdón, antes de la me charla, dijeron que no te dejé hablar mucho, así que dale. no, 3 minutos o 2 y medio. Cuando hicimos la previa, Lisandro, vos me decías, salieron en la prensa noticias que nos permitían traer a esta charla, noticias frescas para traer a esta charla, y las compartiste, y ya las mencionaste algunas de ellas. Pero bueno, yo quería compartir, ya que estamos con el sector inmobiliario y las distintas ramas que llevan al sector inmobiliario, dos cosas. La primera es lo que dice Gafi respecto del sector. Recordemos que Gafi es la que diseña los estándares mínimos que deben llevar a cabo los países para combatir y prevenir el lavado de activos. Y en ese sentido, además de las recomendaciones, emite guías y dice, estos determinados sectores son de riesgo. Por ejemplo, habla del juego, por ejemplo, habla de los casinos, o hablan del riesgo en
en el sector del fútbol. Con respecto a este sector, dice textual, los bienes inmuebles son una elección popular para las inversiones, pero también atraen a los delincuentes que utilizan dichos bienes para facilitar sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias de origen delictivo. El sector inmobiliario necesita, dice la guía, implementar medidas de manera efectiva para detectar o impedir el lavado de activos. Previo al inicio de esta charla, aparece la noticia que 6 años después de celebrado un juicio, fue condenada Carla Salvatore. Carla Salvatore es la hija de Carlos Salvatore. Se mataba para elegirle nombre a la hija, que en su oportunidad fue condenado a 21 años de prisión porque lo encontraron comprometido. Era abogado el hombre, pero se dedicaba poco al derecho y lo encontraron comprometido en la exportación de unos 1000 kilos de cocaína encontrados en Lisboa. La causa se llamó Carbón Blanco. ¿Y cuál era el método que había conseguido Carlos Salvatore para lavar el dinero obtenido ilícitamente? Porque le encontraron 1000 kilos de cocaína en Lisboa y esa operación, insisto, se llamaba Carbón Blanco porque iba disimulada en carbón. Esa fue la que detectaron, pero todas las que no detectaron tuvo sus ganancias y las incorporó al mercado. Siempre tengo el chiste que una de las formas que tenía Salvatore de lavar dinero fue a través de la producción y la banca de películas espantosas, como creo que se llamaba Pajaritos o algo así, que por supuesto nadie vio, por supuesto nadie pagó una entrada por ellas, pero al ser vendida al exterior a través de la productora, lograba blanquear cierta parte del dinero. Pero al punto, Salvatore era de Mar del Plata y construía y vendía departamentos al costo. Es decir, si gastaba 100, los vendía a 100. Y destruyó, completo y literal, el mercado inmobiliario de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque encima daba créditos a tasas blandísimas y era excelentes primeras viviendas para los jóvenes marplatenses que nunca más compraron una casa o un departamento a gente que había construido con dinero lícito. Entonces, este fue el método que encontró uno de los mayores narcotraficantes que tuvo la Argentina y que fue condenado, muerto en prisión, y que justamente hoy condenan a la hija, después de 6 años de aquel juicio, por haber participado en el lavado del padre. Ese era mi aporte, Lisandro, creo que lo hice en 2 minutos y medio, para medio cerrar y poner al sector inmobiliario en este estamento de riesgo que tiene el sector. Te agradezco y les agradezco a todos la invitación por formar parte de esta charla. Bueno, y también para ir colaborando con... Se escucha, ¿no? Agustín, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ahí está. Para ir aportando unos datos finales y darle un cierre también de mi parte, creo que con todo lo que fuimos exponiendo y sobre todo con lo que expuso Mónica respecto a datos duros de la realidad, vemos que el sector inmobiliario es un sector muy sensible. Al igual que otros también, ¿no? Pero el sector inmobiliario, justo que nos convoca para la charla de hoy, es un sector muy sensible, lo cual impone no solo la obligación legal para quienes participan de él, como sujetos obligados puntualmente, de implementar sistemas de prevención de lavado para prevenir, valga la redundancia, el delito, sino también para cubrir responsabilidades y lógicamente coadyuvar con la función estatal de luchar contra el delito. Y
Esto creo que es fundamental porque hay sujetos que están vinculados siempre a actividades reguladas o controladas por la UIF en este caso, en lo que hace a la prevención de lavado, y todo el sector es el que tiene que colaborar, y es por eso también que resalto lo que contaba Lisandro de los manuales de compliance, de los códigos de ética, de transparencia, justamente para darle trazabilidad, transparencia, ética al sector y que de esa manera pueda ser más transparente, más visible toda la actividad y se pueda trabajar de manera correcta. Lisandro, bueno, muchas gracias de mi parte. Bien, para cerrar la jornada de hoy, creo que la reflexión es, más allá de cómo condensamos un sistema preventivo que es bastante más largo, yo creo, sintéticamente con datos, con casos y con algunas referencias normativas. Obviamente hoy el acceso a las normativas y a las guías, que también decía Agustín, es bastante fácil para todos. El punto está en esto último que decía Juan, y me devolviste un spoileo de algo, que tiene que ver con, no hay que dejar de intermediar, no hay que dejar de comercializar. La responsabilidad de todo el sector inmobiliario es que haya registro. Obviamente la decisión de contratar con Carlos Salvador o con Carla Salvatore, perdón, eh, eh, la decisión está en cada uno. O sea, obviamente lo que no puede eh, pasar es que yo no conozca a esa persona. O sea, lo mismo, o sea, Rosario, si podemos hablar de temas de Córdoba, de Mendoza, además, no es que le voy a evitar vender una propiedad a una persona reconocidamente, pues salió en algún medio de comunicación, una propiedad. O sea, si yo la busco en el RIPET y no es terrorista, o sea, la decisión es mía, comercial, de, bueno, voy a trabajar con esa persona. Lo que no puedo es dejar de constatar quién es esa persona. O sea, eso puede llevar al ejemplo que yo daba, le delego a Juan, o le delego a Pedro, a quien sea, que me identifique a la persona, es que esa persona se vaya si yo le pido mucha información. Y ahí corremos el riesgo del famoso dilema del el free rider o el que se corta solo, decir, bueno, listo, Mónica me pide mucha información, se la voy a pedir a Nicolás. Voy a comerciar con Nicolás, porque Nicolás me pide menos. Bueno, realmente corremos, si se quiere, riesgo alimentario. Si yo no vendo, si yo no ejerzo el objeto de mi empresa, de mi profesión, que es comercializar y ganar mi dinero, pierdo. Ahora, a la larga, más allá de los 6 años de Salvatore, de la hija de Salvatore, o cualquiera de los 7 años de la causa, el juicio se hizo en 5 meses, el riesgo es a largo plazo. Entonces ya empieza a jugar la segunda variable, que es el riesgo reputacional. Pero esto no significa que yo la operación no la voy a hacer. Es una decisión personal. O sea que en ciertos contextos y circunstancias hay que tenerlos presente. Con esto es el cumplimiento de estas obligaciones hace a lo que decía Juan de tener esa trazabilidad, pero hace a que yo hice bien las cosas. Lo registré, lo hice bajo un procedimiento que ya está previamente estatuido, encontré alguna inconsistencia, realicé la operación y eventualmente reporté. Dentro de un esquema de inteligencia, yo reporté a la persona que había salido en los medios de comunicación, yo vendía la propiedad, pero le reporté a la UIF, dentro del sistema de inteligencia, que yo intermedié en esa operación. Y ya tiene trazabilidad. Y la UIF no puede salir a decir, me reportó Lisandro. Lisandro lo reportó a el que salió en los medios de comunicación. No, no puede y no se ha dado unos cuantos años porque si no se rompe el sistema. Bien. Como corolario de esto es cumplir, obviamente hay que buscar la forma de cumplir lo más simple posible, lleva a tener este alivio, si se quiere, de la responsabilidad o la responsabilización el día de mañana no va a ser tal porque yo cumplí con todos estos mecanismos. Bien, bueno,
la veo a Eugenia que me mira así de coso. Nos excedimos unos minutos, empezamos más tarde, pero la idea era condensarles para que después en la clase específica de cada uno podamos ver puntualmente cada una de las temáticas que tienen que ver con la actividad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustín. Te liberamos. Muchas gracias a todos los presentes en el Zoom y a los que concurrieron. Los que están saliendo, va a estar Mariela con la compu para tomarle la asistencia. Así que si le dicen sí, exacto. Gracias, muy amables. Para la próxima clase le vamos a enviar, sí, exactamente el link, en realidad para que se ingresen al campus y ahí van a encontrar todo. Sí, gracias.